Para sellar el abismo emocional que se ha abierto entre Henry y su universo, Scorsese escoge el asesinato de Tommy como marco del último off en que Henry explica reglas formales de la mafia. Tan tarde como a la hora y 50 minutos espera la película para contarnos tan importante regla, que solo los italianos puros pueden llegar a ser miembros de pleno derecho. Que la mafia elija como excusa para atraer a Tommy su ceremonia de iniciación responde a un doble motivo. A un nivel superficial es un simple cebo. De hecho, lo último que ve Tommy, lo que le hace comprender en el último momento que va a morir inmediatamente, es una habitación vacía con un pez disecado colgando en la pared. Y a su espalda, por cierto, cuelga un arma detrás de su cabeza. A otro nivel es una manera de explicar al mundo el motivo de su ejecución, y es que Tommy asesinó a un iniciado, a un hombre hecho. De otra familia, sí, pero las familias no son un conjunto de cámaras estancas, y el mundo gángster opera más bien como una colmena, como nos recuerda el mosaico del suelo. Minutos antes, merece la pena señalar cómo Scorsese hace sutil mención al maletero que se va a llevar a Tommy, cerrando el círculo que abría el plano inicial de uno de los nuestros. Para ser una película que llama la atención por sus niveles de violencia, uno de los nuestros tiene un body count bastante moderado de solo 10 asesinatos. 5 de ellos son asesinatos en pantalla y de los otros 5 descubrimos los cadáveres que ya han sido asesinados fuera de pantalla. 4 de los 5 que sí vemos son obra de Tommy, Bats, Spider, Stax y Morrie, y los otros 5 que no vemos son presumiblemente obra de Tommy, incluyendo a Carbone, su compañero más cercano. El quinto de los que sí vemos, y también la última muerte de uno de los nuestros, es el asesinato del propio Tommy. De tal modo que 9 de los 10 asesinatos de uno de los nuestros son obra de Tommy, y el último es el del propio Tommy a manos de los italianos. En cuanto al ensañamiento de los asesinatos personales de Tommy, ni rastro de él a la hora de ejecutar órdenes, salvo en el caso de Roast Beef y Señora. La escena del doble crimen es tan personal que casi se lo atribuiría a Jimmy, porque Jimmy estaba personalmente enfadado con Johnny Roast Beef y Señora por la torpeza de comprar un Cadillac rosa justo después del golpe. Es en ese Cadillac donde son asesinados y hasta los papeles del coche aparecen pegados al cristal con sangre. Otra anomalía es que muera también su mujer, que no es parte de la banda. No, el asesinato de Roast Beef y Señora no se ajusta a la brutalidad del Tommy enfadado ni a la fría ejecución del Tommy siguiendo órdenes que sí reconocemos en Stax y Morrie. El asesinato de Roast Beef y Señora bien podría ser obra personal de Jimmy. Lo dejaremos en autoría poco clara, y es que Tommy es un psicópata y un asesino a sueldo, pero Jimmy es un cuco y las mata callando. De las 10 muertes de uno de los nuestros, 7 son por orden de Jimmy y al menos en una es coautor material por partida doble. Jimmy solo estaría exento de responsabilidad en los asesinatos de Spider y Tommy. Pero en el de Spider, Jimmy provoca claramente a Tommy. Y a Tommy le mata la mafia por un asesinato que cometieron ambos, Tommy y Jimmy. O sea que Jimmy está implicado directa o indirectamente en todos los asesinatos de la película. Lo dicho, Jimmy Conway es un cuco. El acto final de uno de los nuestros es el descenso a un infierno frenético de adicción, de paranoia, de aislamiento y de miedo. En definitiva, el infierno de la esclavitud. En total contraste con aquel tipo que se hizo mafioso para ser libre, lo que vemos ahora es un despojo humano que va rebotando por la ciudad a merced de los elementos. Este capítulo rompe completamente con la estructura anterior y narrará el último día de Henry como mafioso, ya más bien como delincuente común en su variedad de traficante, empleando unos 20 minutos que en cualquier otra etapa de la película le habrían bastado para ventilar años e incluso lustros. Esto es así como retrato de un cerebro licuado por la cocaína que, incapaz de priorizar, concede a cada tarea, grande o pequeña, importante o secundaria, la misma prioridad. En la cabeza de Henry todo es igual de importante, todo está mezclado. Renunciando a toda consideración de futuro o pasado, para un Henry atrapado en el presente, vender armas a Jimmy es tan importante como el alijo de cocaína, la salsa de tomate de la cena o recoger el sombrero de la suerte de la nani, su correo. Y cuando todo tiene la misma importancia, nada la tiene en realidad. Esa nada queda de manifiesto también en forma de música machacona, frívola, drogona y sin matices que impregna el acto completo en franca contraposición con el resto de la banda sonora. Ni siquiera la realidad parece real ya a través de los ojos llorosos, agotados y casi sonámbulos que diferencia con la mirada limpia de aquel chaval de hace 30 años, de un Henry que nos es ajeno, un loco y adicto rodeado de locos y de adictos, un Henry tan destrozado que es incapaz de decidir si el helicóptero que le lleva siguiendo toda la mañana es real o producto de su imaginación.
El rotor de un helicóptero como metáfora del cerebelo desbocado a 8000 revoluciones por minuto. La desimplicación del público antes aludida se hace completa ante un personaje al que ya ni siquiera deseamos que se salga con la suya, ni siquiera nos preguntamos si se saldrá con la suya. Ahora la pregunta sería cuánto tardará en caer, y digo sería porque la narración se hace tan vertiginosa que físicamente no da tiempo a pensar. Con ese ejército de mecanismos narrativos nos encierra emocional e intelectualmente Scorsese en el personaje. Y eso es maestría. El aislamiento estructural del capítulo con respecto a los anteriores es también el aislamiento de Henry con respecto al universo mafia, el gran ausente de este acto. El único contacto con ese universo es Jimmy y no quiere la mercancía que le viene a vender Henry. En este capítulo, en que vemos a Henry deambulando frenético por la ciudad, acompañado o no, es cuando le percibimos más solo, huyendo como un descerebrado de un fantasma que, ironías del destino, resulta ser real. Y como dijimos, es cuando uno se queda solo cuando se enfrenta al precio final de los propios actos, cuando se enfrenta a la mirada de Dios, en este caso en forma de helicóptero, de la que no se puede huir. En el último fragmento, la cámara y el montaje se tranquilizan mucho, como un criminal al que han echado el guante y ya puede dormir tranquilo. Sin embargo, Henry sigue peleando, ajeno a la realidad, incapaz de parar, como un fantasma que aún no acepta que está muerto, pero lo sabe. Igual de muerta está ya la relación con Jimmy y con Paulie. El acto final de uno de los nuestros narra la desvinculación definitiva de Henry con Jimmy por un lado y con Paulie por el otro. En definitiva, el final de su vida como gángster. En contraste con el ingreso oficial en la mafia, la salida de ella se formaliza casi como un despido empresarial, sin ceremonia, a solas y por la puerta de atrás. Como siempre, Paulie sale junto a un plato de comida, pero en esta ocasión carente de alegría, reflejo de un Paulie cansado, llama la atención en una película plagada de planos generales, especialmente de planos de grupo, que en la despedida de Henry y Paulie no compartan plano en ningún momento. Cada uno tiene un cuadro separado. $3.200 y una única formalidad, ahora tengo que volverte la espalda. Y Henry está oficialmente fuera. Aún peor es la despedida de Jimmy. Al menos la despedida con Paulie sucede cara a cara y está marcada por la tristeza. La despedida de Jimmy ni siquiera es presencial y está marcada por la desconfianza. Primero es Karen quien se ríe de Henry por desconfiar de Jimmy. Sin embargo, Karen acaba huyendo despavorida al sentir el miedo en carne propia. Magistral secuencia de los Dior a la vuelta de la esquina. Lo mejor es que en ningún momento tenemos confirmación de que las sospechas de Henry y Karen sean ciertas. La actitud de Jimmy es siempre críptica, ambigua, tal vez un tanto aleatoria. Pero como parecen indicar las máquinas de pinball en primer término, la duración de la bola está sujeta a 1000 sucesos caóticos, pero al final acaba cayendo. De esta manera nos dice Scorsese que la intuición de Karen es la correcta. Henry nos cuenta en off que en la mafia la muerte llega con una sonrisa porque te matan tus amigos. El último encuentro de Jimmy y Henry está marcado por la desconfianza. Quedan en un lugar neutral, el diner del aeropuerto donde conocimos a Henry adulto. Henry llega 15 minutos antes porque desconfía y Jimmy llega aún antes porque desconfía aún más. Mientras hablan su conversación trivial, cada uno está calculando los movimientos del otro. En el plano de 2, un retrozoom imprime al cuadro una calidad realmente extraña. El retrozoom consiste en un zoom in y un traveling out a la vez, o sea, cerrar de zoom mientras alejas la cámara. Como resultado, los personajes quedan prácticamente al mismo tamaño mientras el fondo aumenta sensiblemente. El efecto es profundamente antinatural porque no tiene equivalente en el ojo humano, se requiere una óptica con zoom para poder generarlo. Esa antinaturalidad que Hitchcock utilizó para sensaciones viscerales como el vértigo o el pánico, la usa Scorsese para sumergirnos no solo en la tensión del momento, sino en la fundamental falta de sinceridad y de naturalidad de una situación en la que dos ex amigos, que aún fingen serlo, hablan de temas triviales mientras cada uno sopesa si el otro supone un peligro para su vida. Segundos después, dos congelados, uno sobre Jimmy y otro sobre Henry, dilatan el tiempo mientras Henry nos cuenta su veredicto. Jimmy lo va a matar. Y en cuanto llega a esa conclusión, la cámara se aleja relajando la situación. Henry ya ha tomado una decisión, que no es otra que pactar un trato con el FBI y entrar en el programa de protección de testigos. Mención especial a la identidad cultural de Henry precisamente en esta escena. Recordemos cómo Henry ocultó sus raíces católicas para acceder a Karen e incluso se hizo judío, sin que le importara ofender a su propia familia que prácticamente desaparece de la pantalla. Y ahora los medallones judío y católico de Henry vuelven a estar a plena luz precisamente en la escena en que Henry se desvincula de su tribu. Ese proceso de homogeneización, de aculturación, es el amargo diagnóstico que hace Scorsese a la gran clase media.
La nota dulce de todo esto es que del mismo modo que Henry se deculturizó para estar con Karen, también es estar con Karen la única condición que pone a todo el asunto de delatar a sus amigos, de deculturizarse de la mafia. Al final, la familia es lo único que queda, lo que en la juventud había que esconder para que continuara la diversión es ahora el último refugio. Otra lectura, también muy característica de Scorsese, especialmente del más reciente, es cómo nos hace experimentar genuinamente el proceso de maduración de los personajes desde la juventud a la madurez última. Tomemos, por ejemplo, Silencio. Al principio las cosas son sencillas, sus personajes son idealistas, hay un enemigo claro, están convencidos de lo que hacen, tienen fe, y hasta las privaciones se viven con gozo. Pero a medida que va pasando la vida, las cosas dejan de ser sencillas, hacer el bien puede procurar mal a gente inocente, caen los ídolos, los márgenes se diluyen y llegan las crisis de fe, las derrotas, las lecciones de humildad y las rendiciones ante una homogeneidad que amenaza con fagocitarnos. Y tras el batacazo llega un momento en que hay que negociar con la vida unos términos que sean aceptables para ambos. Eso y no otra cosa es madurar. Y si bien es verdad que el proceso de maduración es inherente a toda narración, Scorsese es un maestro a la hora de sumergirnos en ese proceso una y otra vez. Y llega el momento de las delaciones, por cierto este es realmente el agente del FBI que negoció con los Hill el programa de protección de testigos, mientras Henry y Karen negocian con el FBI se van intercalando las detenciones de Jimmy y Paulie. Sin énfasis emocional y en un final voluntariamente anticlimático, Henry nos cuenta que hacer lo peor que puede hacer un mafioso, delatar a sus amigos, le resultó fácil. Hablando del dedo acusador de Henry, esta secuencia del juzgado, que es la reentrada de Henry en la legalidad, tiene un poderoso reflejo en el momento en que Henry salió de la legalidad 30 años atrás, la escena del cartero. El cartero y la bandera como símbolos de la legalidad. El dedo acusador de Henry señala al cartero cuyas cartas impiden a Henry trabajar para Paulie. Y ahora, en completa inversión de los términos, el dedo acusador de Henry, del lado de la bandera, señala a los mafiosos. De nuevo, dos encuadres separados. Pero ahora es Henry con su traje azul, el cartero de las malas noticias. Otro detalle, Jimmy y Paulie tampoco comparten cuadro, también son mundos separados, por eso la secuencia separa el acto de delatar a Jimmy, que es una cosa, del acto de delatar a Paulie, que es otra completamente distinta. No es casual que en los casos del cartero y de Paulie no veamos físicamente el dedo acusador de Henry. El encuadre nos lo escamotea en ambas ocasiones delatando cierto pudor. Pudor que no existe al delatar a Jimmy, donde sí vemos el dedo acusador. La ausencia de pudor a la hora de delatar a Jimmy se debe obviamente a que Jimmy planeaba matar a Henry y probablemente a Karen. En la penúltima secuencia, la voz en off se fusiona con la imagen. Henry, mirando a cámara, nos cuenta por enésima y última vez las ventajas de ser un gángster, y para acentuarlo lo hace paseando a su antojo por el juzgado, pero a la vez la sala congelada en el tiempo produce una sensación de irrealidad, de simulación. Es ese Scorsese que nos saca así, poco a poco, de la experiencia inmersiva a la que nos ha sometido durante 140 minutos. La nota final no puede ser más cínica, mientras la voz en off nos cuenta lo mucho que echa de menos la vida, un barrio de clase media en construcción nos lleva hasta el nuevo hogar de Henry, que descalzo y en bata nos saluda con la cabeza de igual a igual. Ahora somos su vecino. Un inserto de Tommy disparando a cámara en claro homenaje al gran robo del tren, subrayando de nuevo la autoimagen de cowboy de Tommy, mitad recordatorio de la bala que puede acabar con Henry en cualquier momento, mitad agria y cínica nota de que estar fuera de la mafia es como estar muerto en vida. Those goody good people who work shitty jobs for bum paychecks were dead. Mientras Henry nos cuenta que ahora es un don nadie, que no recibe ningún trato especial y que seguirá siendo toda su vida un snook, un pringado. Entra My Way de Sid Vicious y ya está, termina uno de los nuestros. A través del hilo años 50, años 60, años 70, descarrilando en los años 80 y con la mafia como caricatura de toda la sociedad, en 1990 Martin Scorsese nos hablaba del final de una época, de la disolución de los valores, de la pérdida de la identidad. Y vaya, se acertó. Cuando uno de los nuestros se estrenó, el cine todavía era una cosa importante. 10 años después, el cine ya era solo algo que regalaban los domingos con el periódico. Y ahora casi todo su espacio lo ocupan unas cosas que se llaman series y que no terminan nunca. Donde antes había principio, nudo y desenlace, hoy hay piloto, cliffhangers y otra temporada más. Antes los espectadores éramos alguien importante en la sala, un acomodador te acompañaba hasta tu butaca y las películas se modelaban para conectar con nosotros. Ahora es al revés, se nos modela a nosotros para que conectemos con su producto y las películas que aún se estrenan en sala parecen escritas con retales de series o son más parque temático que verdadero cine.
El otro día pedí por Amazon una saga de Star Wars y me llegó por AliExpress una basura de Abrams y un tal Ryan Reynolds y tendré que vivir el resto de mis días como un gilipollas. Esto ha sido todo, dale a like si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte próximas entregas y pásate por los comentarios para todo lo demás. Y para fardar con los colegas, comparte este contenido en redes y así llegaré a más cinéfilos, cinéfagos, diletantes, vagos, golfos y aves nocturnas. Que la fuerza os acompañe.